Josefina se sentó en la boda de su hijo Alex, manteniendo a su nieto Leo cerca de su lado. Era una mujer anciana que ya había soportado más dolor que la mayoría, pero sus ojos permanecían agudos, siempre atentos a cualquier cosa que pudiera dañar al niño que amaba más que a la vida misma. Los invitados a su alrededor reían y disfrutaban de la velada, pero la atención de Josefina estaba fija en Leo, que jugaba en silencio con un pequeño coche de juguete entre sus manos. Su silencio la inquietaba, pues conocía bien sus costumbres y percibió de inmediato que algo no estaba bien. Los pequeños dedos del niño se aferraron a su mano, sujeta fría y temblorosa. Josefina se inclinó más cerca, observando su rostro pálido, y el miedo que vio en sus ojos llenó su corazón de desasosiego. Le preguntó suavemente qué sucedía, pero el niño no explicó todo. En cambio, con un susurro casi imperceptible, le dijo que mirara bajo la mesa. Josefina dudó un momento y luego se movió con cuidado, levantando el borde del mantel con manos firmes pero cautelosas. Sus ojos se posaron en un papel doblado colocado justo cerca de los pies de Leo. Lo recogió con los dedos temblorosos y lo desplegó lentamente. El breve mensaje escrito adentro la golpeó más fuerte que cualquier golpe. Mesa 8, añadir camarón a la porción del niño. Durante varios segundos no pudo moverse. Su pecho se oprimió, su corazón latió con fuerza y su cuerpo se paralizó mientras el significado se hundía en su mente. La alergia de Leo a los camarones era grave, algo que todos en la familia sabían. Incluso la más pequeña porción podía provocarle una reacción mortal. No era un error descuidado, era un acto deliberado para dañar a un niño. Josefina sostuvo la nota con firmeza en su mano, atrajo a Leo contra su costado y se levantó de su asiento sin dudar. Ignoró las miradas curiosas de los invitados cercanos mientras lo alejaba de la mesa, sus viejas piernas moviéndose con una fuerza nacida no de la juventud, sino de la determinación. Había perdido una vez a María, su primera nuera y madre de Leo, en un accidente repentino que destrozó a la familia, y se negaba a permitir que otra tragedia reclamara al niño que era todo lo que le quedaba de ese pasado roto. Cuando llegó hasta la capitana del catering, le mostró la nota y exigió, con una voz que llevaba la autoridad de una mujer que no toleraría errores, que no se sirviera marisco en ningún lugar cerca de su nieto. El rostro de la capitana palideció al leer el mensaje, luego prometió detener a los camareros, revisar cada plato y asegurarse de que la orden no se cumpliera. Josefina no dijo nada más. Volvió con Leo, colocó su mano suavemente sobre su cabeza y le aseguró que estaba a salvo con ella. El niño asintió, pero sus pequeños hombros permanecieron tensos y guardó su coche de juguete en el bolsillo como si ya no confiara en el mundo que lo rodeaba. Josefina metió la nota en su bolso, decidida a guardarla como prueba, y dejó que sus ojos se movieran lentamente por el salón. Los invitados sonreían y alzaban sus copas, Alex se veía feliz caminando entre ellos y Ava estaba en su vestido rodeada de admiración, pero Josefina veía a través de todo aquello. Sabía que no era un accidente. Un extraño nunca habría sabido de la alergia de Leo. Solo alguien cercano a la familia podría haber escrito esa nota, y ese conocimiento la llenó de fría sospecha. Recordó la primera vez que Alex llevó a Ava a casa, cómo su encanto y su dulce voz la inquietaron, cómo sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en la fotografía de María y cómo sus instintos le advirtieron incluso entonces que algo en la joven no estaba bien. Esa noche esos instintos regresaron más fuertes que nunca. Guardó silencio, pues había aprendido con los años de sufrimiento que el silencio revelaba más que las acusaciones, pero en su interior la promesa se volvió firme. No importaba cuán cuidadosamente se ocultara, la verdad saldría a la luz. No permitiría que se le hiciera daño a Leo. Josefina sostuvo a su nieto cerca, su rostro sereno aunque su corazón estuviera cargado con el peso de la sospecha y el miedo. La boda a su alrededor estaba destinada a celebrar nuevos comienzos, pero para ella ya se había convertido en otra cosa. Se había transformado en una prueba de protección, lealtad y fuerza. Había sobrevivido a la pérdida antes y había llevado a su familia a través del duelo, pero no permitiría que la historia se repitiera. Alguien había revelado su crueldad a través de esa nota, y Josefina sabía que no pasaría mucho tiempo antes de descubrir quién era. Por ahora, su objetivo era simple:
proteger al niño a toda costa. Josefina mantuvo a Leo junto a su lado después del incidente, su brazo firmemente alrededor de sus pequeños hombros, sus ojos sin apartarse del salón mientras la celebración continuaba como si nada hubiera pasado. Sabía que el peligro no había terminado con una sola nota, quien la había puesto bajo la mesa tenía un motivo, y ese motivo estaba directamente ligado al niño que protegía. Los años de dificultades le habían enseñado que el mal a menudo se disfrazaba tras risas y sonrisas, y esa noche no era diferente. Estudió a los invitados con una mirada tranquila pero penetrante, observando el más mínimo signo de culpa o intención oculta. Su hijo Alex parecía alegre, moviéndose entre las mesas para agradecer a parientes y amigos por asistir, su expresión más luminosa de lo que ella había visto en años. El corazón de Josefina se encogió al verlo porque sabía que él merecía felicidad después de perder a María, pero su mente no podía descansar. Había vivido lo suficiente para comprender que tras la alegría a menudo se escondían sombras esperando el momento adecuado para atacar. Alex había reconstruido su vida tras la tragedia, pero Josefina se preguntaba si en su afán por encontrar paz había permitido que alguien con motivos oscuros entrara en la familia. Sus pensamientos inevitablemente regresaban a Ava. Desde el primer día que Alex la presentó, Josefina sintió inquietud. El encanto de Ava era impecable, sus cumplidos cuidadosamente elegidos, su apariencia perfecta, pero la perfección rara vez existe sin propósito. Josefina había visto cómo los ojos de Ava se detenían en las fotografías familiares, especialmente en las de María, y algo en esa mirada la perturbaba. Ahora, con la nota aún guardada en su bolso, esa inquietud creció hasta convertirse en sospecha que ya no podía ignorar. No acusó abiertamente, pues sabía que acusaciones sin pruebas destruirían la frágil felicidad de su hijo y podrían alejarlo más de ella. En cambio, eligió la paciencia. Josefina siempre había sobrevivido observando, escuchando y esperando hasta que la verdad se revelara. Haría lo mismo ahora, pero con cada momento su determinación crecía más fuerte. Leo se inclinó contra su costado, su pequeño cuerpo temblando como si aún sintiera el peso de la amenaza, y Josefina le acarició el cabello suavemente para calmarlo. Recordó las noches después de la muerte de María cuando Leo despertaba gritando, su joven voz llamando a una madre que nunca volvería, y ella se sentaba junto a su cama durante horas, sosteniéndolo hasta que el sueño regresaba. Recordó las mañanas en que Alex salía temprano a trabajar, enterrándose en horas interminables para escapar del dolor, dejando todo el cuidado de Leo en sus manos. Josefina había sido tanto abuela como madre, protectora y consuelo, y entonces juró que nada dañaría al niño otra vez. Esa noche era una prueba de esa promesa. Ajustó su asiento para tener una vista clara de los camareros, vigilando cada plato que salía de la cocina. La capitana del catering pasó una vez para tranquilizarla de que se habían seguido las instrucciones, pero Josefina ya no confiaba ciegamente en nadie. Sabía lo fácil que era cometer errores y lo rápido que uno podía resultar fatal. Sus ojos seguían cada plato colocado en las mesas, su mente aguda a pesar de los años. Leo no comió nada, demasiado afectado para tocar su comida, y ella no lo presionó. Prefería su hambre antes que el riesgo. La velada continuó con bailes y discursos, pero Josefina permaneció inmóvil, su atención fija. La sonrisa en su rostro no volvió, pero su presencia era sólida, un muro de protección entre su nieto y la amenaza invisible. Algunos parientes notaron su seriedad y murmuraron entre ellos, pero Josefina los ignoró. Nunca le habían importado las apariencias, solo la verdad. Su vida había estado llena de pruebas que le enseñaron que la resistencia importaba más que la reputación. Cuando Alex finalmente se acercó a su mesa, su rostro resplandeciente de orgullo al preguntarle si disfrutaba de la celebración, Josefina forzó un leve asentimiento y le dijo que todo estaba bien. No reveló la nota, aún no. Sabía que Alex estaba cegado por su nuevo amor y defendería a Ava sin dudar. Ya había sufrido demasiado, y esa noche necesitaba creer en la felicidad. Josefina no se lo arrebataría, pero tampoco permanecería en silencio para siempre. Cuando llegara el momento correcto, cuando tuviera pruebas más sólidas que un simple papel, hablaría. Hasta entonces,
Observaría cada movimiento. Notó a Ava al otro lado del salón, rodeada de sus amigas, sonriendo con facilidad, su risa flotando por encima del ruido. Para otros parecía perfecto, pero Josefina veía cálculo en sus ojos, la manera en que se dirigían a Alex cada pocos instantes como midiendo cuánto seguía bajo su influencia. Sus instintos le decían que aquella mujer guardaba secretos, y esa noche lo había confirmado. Volvió su atención a Leo, presionando un beso en su cabello y susurrando suavemente que estaba a salvo. El niño asintió débilmente, su confianza en ella absoluta, y Josefina sintió una oleada de fuerza. Era anciana, sí, su cuerpo débil de maneras que antes no lo había sido, pero su voluntad permanecía intacta. Había criado hijos, enterrado seres queridos y cargado duelos más pesados que montañas, y aún así resistía. Proteger a Leo le daba propósito, y enfrentaría a cualquier enemigo, incluso si ese enemigo sonreía en medio de la celebración familiar. A medida que la noche se prolongaba, Josefina hizo un voto silencioso. Descubriría la verdad detrás de la nota, sin importar cuán cuidadosamente estuviera oculta, sin importar quién estuviera detrás de ella. Y cuando lo hiciera, la familia sabría exactamente quién había intentado dañar al niño y por qué. Hasta entonces, no descansaría. Josefina permaneció en la mesa mucho después de que la mayoría de los invitados hubieran dirigido su atención a la pista de baile, su postura firme, su mente más aguda que nunca y su mano sin apartarse del hombro de Leo. El niño se apoyaba contra ella, demasiado callado para su edad, su coche de juguete intacto en el bolsillo. Lo observaba con atención, su viejo corazón oprimiéndose al ver tanto miedo en un niño que debería haber estado riendo y disfrutando de la celebración de su padre. Ya había visto miedo antes en sus ojos, años atrás, cuando lloraba en la noche tras la muerte de María, pero esa noche llevaba un peso distinto. No era la tristeza de perder a una madre, era el terror de ser atacado deliberadamente. Josefina conocía esa verdad con la claridad de la experiencia. Los niños podían imaginar sombras, pero no inventaban notas con una intención tan cruel. Alguien había colocado ese mensaje bajo la mesa y ella estaba decidida a descubrir quién. Volvió a estudiar el salón. Los invitados aplaudían al ritmo de la música, Alex levantaba una copa en agradecimiento a un grupo de amigos y Ava brillaba en el centro de la atención, su vestido blanco resplandeciendo bajo las luces mientras reía. Para todos los demás era una velada perfecta, pero Josefina solo sentía pesadez en su pecho. Sus pensamientos regresaron al pasado. Recordó el momento en que el oficial de policía llamó para informarle que María había muerto en un accidente de coche. Recordó el sonido desgarrador del plato cayendo de sus manos y el silencio que siguió, un silencio que duró mucho después del funeral. Recordó la pequeña voz de Leo preguntando dónde estaba su madre y a Alex desplomado junto al ataúd, incapaz de hablar. Desde ese día había cargado el duelo de la familia sobre sus hombros, convirtiéndose tanto en abuela como en madre para Leo. Había sido quien calmaba sus fiebres, preparaba sus comidas, lo llevaba a la escuela y lo sostenía entre lágrimas. Había construido su vida en torno a protegerlo. Esa noche esa promesa regresó con mayor urgencia. Los ojos de Josefina se endurecieron al volver al presente. Quienquiera que hubiera escrito esa nota había intentado golpear al único ser que ella había jurado proteger. Apretó nuevamente el papel doblado dentro de su bolso, su peso pesado como una piedra. Pensó en hablar con Alex, pero se detuvo. Él lo descartaría como un malentendido, cegado por su alegría y devoción a Ava. Estaba desesperado por reconstruir su vida, y Josefina lo entendía, pero también sabía que lo hacía vulnerable. Decidió que el silencio era más sabio. No actuaría sin pruebas más sólidas que un simple papel. Aún así, su sospecha crecía, regresando una y otra vez a Ava. Josefina recordó la primera vez que Ava entró en su casa, la forma en que escaneó la habitación con ojos curiosos, la manera en que su mirada se posó demasiado tiempo en la fotografía de María sosteniendo al pequeño Leo. Josefina se dijo entonces que tuviera paciencia, que le diera una oportunidad a la joven, pero sus instintos susurraban lo contrario. Esa noche esos susurros se convirtieron en una voz que ya no podía ignorar. Miró al otro lado del salón de nuevo.
Ava reía, su mano descansando ligeramente sobre el brazo de Alex, su rostro radiante de alegría. Para la mayoría parecía genuino, pero Josefina había vivido lo suficiente como para saber cuando las sonrisas estaban ensayadas. Aún así, mantuvo ocultos sus pensamientos. Se volvió de nuevo hacia Leo, alisando su cabello con su mano arrugada. Su cuerpo poco a poco se relajó bajo su toque, y se acurrucó más contra su costado. La confianza en su pequeño cuerpo le dio fuerza. Josefina sabía que los años habían ralentizado su cuerpo, que su espalda dolía con cada movimiento y que sus pasos ya no eran rápidos, pero su espíritu no se había debilitado. Cargaría con este peso tanto como fuera necesario, porque el amor por su nieto le daba más poder que la juventud jamás le dio. La música subió de volumen y los invitados vitorearon mientras Alex y Ava compartían su primer baile como marido y mujer. Los ojos de Josefina nunca abandonaron la pista, no porque los admirara, sino porque lo estudiaba todo. Notó cómo la sonrisa de Ava nunca vacilaba, cómo sus movimientos eran gráciles y cómo ocasionalmente lanzaba rápidas miradas alrededor del salón, midiendo la atención que recibía. Josefina permaneció en silencio, pero su sospecha se profundizó. Leo se movió en su asiento y susurró suavemente que quería irse a casa. Josefina le apretó la mano y le dijo en voz baja que pronto se irían. Por ahora, quería permanecer hasta estar segura de que el peligro había pasado. Sabía que marcharse apresuradamente podría atraer atención, y la atención podía empeorar las cosas. Una vez más eligió la paciencia. La noche continuó, las horas se estiraron lentamente. Josefina permaneció inmóvil, su presencia como un muro entre Leo y el resto del mundo, ignoró el dolor en su espalda, ignoró los susurros de los parientes que pensaban que se veía demasiado seria e ignoró su propio cansancio. Lo único que importaba era el niño a su lado. Mientras la música sonaba y la celebración continuaba, Josefina repetía el voto en su corazón, descubriría la verdad, protegería a Leo y no descansaría hasta que la persona detrás de la nota fuera revelada. Josefina se sentó en silencio, con los ojos fijos en la pista de baile donde Alex se movía orgulloso con su nueva esposa. Para la multitud parecía un momento de triunfo, un hombre que había encontrado el amor de nuevo tras la tragedia, pero para Josefina no ofrecía consuelo. Sus pensamientos permanecían atados a la nota doblada escondida en su bolso y al niño recostado contra su costado. La seguridad de Leo significaba más para ella que el éxito de cualquier celebración. Mantuvo su mano firme sobre su hombro, la presión constante recordándole que ella estaba cerca y que nada le sucedería. A medida que la música aumentaba y los aplausos llenaban la sala, la mente de Josefina trabajaba sin descanso. Pensaba en los años que habían pasado desde la muerte de María, en cómo Alex se había enterrado en el trabajo y cómo la casa se había quedado sin risas. Pensaba en cómo Leo había dependido por completo de ella, en cómo sus pequeñas manos se aferraban a su ropa cuando estaba enfermo y en cómo le pedía una y otra vez historias sobre la madre que apenas recordaba. Esos recuerdos fortalecían su determinación. Lo había llevado a través de tormentas antes y lo haría de nuevo si fuera necesario. Observaba con cuidado a los camareros, sus viejos ojos agudos a pesar de la edad. Cada bandeja que salía de la cocina atraía su atención, y notaba cómo se entregaban los platos, quién los recibía y si algo parecía inusual. El personal del catering trabajaba con urgencia, claramente alterado por su advertencia, pero Josefina no confiaba en nadie. La experiencia le había enseñado que los errores ocurren cuando se pierde la vigilancia, y no podía permitirse bajar la guardia. Leo no tocó su comida y Josefina no lo presionó. Su apetito podía volver otro día, pero esa noche su vida valía más que cualquier alimento. Enderezó la espalda, ignorando el dolor, y se recordó a sí misma que su cuerpo era más débil pero su voluntad no lo era. Las horas pasaban lentamente, cada momento cargado de tensión. Los parientes iban y venían, algunos se detenían a hablar con ella, pero Josefina mantenía sus respuestas breves. Sabía que se preguntaban por qué se veía tan seria, pero no le importaba. Las apariencias significaban poco cuando el peligro estaba cerca. Su enfoque permanecía fijo en proteger al niño que dependía de ella. Cuando Alex se acercó de nuevo,
sonriendo mientras preguntaba si todo estaba bien. Josefina le dio un asentimiento y dijo poco. No podía compartir la verdad con él todavía. Sabía que su corazón estaba aferrado a la idea de un nuevo comienzo y no quería destrozarlo con acusaciones que él se negaría a creer. Amaba profundamente a su hijo, pero también sabía que estaba cegado por sus sentimientos hacia Ava. Los instintos de Josefina rara vez le habían fallado en el pasado, y le decían con claridad que la presencia de Ava traía más riesgo que consuelo. Aún así, guardó silencio, esperando el momento en que pruebas más fuertes que las sospechas se revelaran. A medida que avanzaba la velada, Josefina observaba a Ava más de cerca. Notaba la manera en que la joven se desenvolvía, siempre consciente de las miradas sobre ella, siempre ajustando su expresión para encajar con el ánimo de la multitud. Su sonrisa nunca vacilaba, su risa sonaba en los momentos justos y sus movimientos eran gráciles, pero para Josefina todo parecía ensayado. Había vivido demasiado y visto demasiado como para dejarse engañar por apariencias pulidas. Creía firmemente que la misma mano detrás de la nota estaba conectada con la mujer que ahora ocupaba el centro del mundo de su hijo. Sin embargo, se negaba a actuar solo por instinto. Sabía que la paciencia era su mayor fortaleza. Josefina se acomodó ligeramente, ajustando a Leo en su silla mientras el niño se apoyaba en su hombro, agotado por el peso de la noche. Le susurró suavemente que estaba a salvo, su voz calma y firme, y el niño cerró los ojos, encontrando consuelo en sus palabras. Recordó nuevamente las promesas que se había hecho a sí misma cuando María murió, que Leo siempre tendría a alguien que lo protegiera, que nunca le permitiría sentirse abandonado o indefenso. Esa promesa guiaba cada decisión que tomaba, y esa noche ardía con más fuerza que nunca. Apretó los labios, su rostro firme, su corazón pesado de determinación. La celebración a su alrededor continuaba con vítores y aplausos, pero Josefina solo escuchaba el voto silencioso en su mente. No dejaría que la noche terminara sin resguardar plenamente a Leo. Si alguien pensaba que podía dañarlo, descubriría que la edad no debilitaba su fuerza sino que la agudizaba. Se sentó como una guardiana vigilante, su presencia silenciosa pero inamovible, y el niño a su lado permanecía bajo el escudo de su protección. Josefina permaneció sentada, con la espalda dolorida por las largas horas, pero con la determinación tan firme como al comienzo de la noche. Había aprendido a vivir con dolor, no era nada comparado con el peso de perder a un ser querido. Lo que más importaba era el niño a su lado, el nieto que confiaba en ella más que en nadie en el mundo. Leo se apoyaba en su hombro, callado y cansado, pero Josefina sentía cada movimiento de sus pequeñas manos, cada respiración profunda que tomaba. Se mantenía alerta, escudriñando el salón con los ojos cuidadosos de alguien que había sobrevivido muchas tormentas. Su mirada pasaba de un invitado a otro, deteniéndose siempre que veía algo que pudiera parecer inusual. Las risas, la música, el baile, nada la distraía. Sabía que el peligro podía esconderse tras las apariencias más ordinarias, y esa noche ya había visto prueba de ello en la nota ahora guardada en su bolso. El recuerdo de las palabras escritas en ella agudizaba su concentración. Mesa 8, añadir camarón a la porción del niño. Las repetía en silencio, como recordándose a sí misma no subestimar la amenaza. No era un accidente descuidado. Era deliberado, frío y cruel. Solo alguien con conocimiento de la familia podía haberlo escrito. La mente de Josefina volvía una y otra vez a Ava. Pensaba en cómo Alex había cambiado desde que la conoció, en lo rápido que la había dejado entrar en su vida y en lo ciego que se había vuelto a sus defectos. Josefina no había intervenido entonces, diciéndose que su hijo necesitaba felicidad después de años de vacío, pero sus instintos le susurraban advertencias que había intentado ignorar. Ahora esos susurros se habían vuelto más fuertes, convirtiéndose en una voz constante en su mente. Apretó los labios, sin querer dejar que sus dudas se notaran. Sabía que hablar demasiado pronto solo alejaría más a Alex, y no podía arriesgarse a perder la confianza que aún tenía. Por ahora esperaría, pero no dejaría de observar. Leo se movió a su lado, cambiando de posición en su asiento, y ella puso su mano suavemente sobre su espalda para tranquilizarlo.
El niño no habló, pero su silencio estaba cargado de miedo. Josefina pensó en las muchas noches que había pasado consolándolo tras la muerte de María, cuando su pequeño cuerpo temblaba con un dolor que no comprendía del todo. Le había susurrado entonces promesas de que siempre estaría cerca, de que nunca estaría solo. Esa noche repitió esas promesas en su corazón. No permitiría que ese niño sufriera otra vez. Al otro lado del salón, Alex reía con sus amigos, su expresión más luminosa de lo que había sido en años. Josefina lo miraba con sentimientos encontrados, orgullo por el hombre en que se había convertido, tristeza por el dolor que cargaba y preocupación por la ceguera que le impedía ver lo que ella sospechaba. Quería poder protegerlo también, pero sabía que su hijo era lo bastante adulto para tomar sus propias decisiones. Su deber era Leo, y no lo fallaría. La música cambió y la multitud aplaudió al ritmo mientras Ava se movía grácilmente por el centro de la pista, su vestido brillando con la luz. Para todos era la novia perfecta, confiada y radiante. Para Josefina era una máscara. La sonrisa en su rostro parecía demasiado pulida, los gestos demasiado ensayados. Josefina había vivido lo suficiente como para saber cuando alguien actuaba, y esa noche la actuación de Ava era impecable. Eso solo profundizaba su sospecha. Volvió sus ojos hacia las mesas, estudiando de nuevo a los camareros. La capitana del catering no había regresado, pero Josefina supuso que aún estaba ocupada revisando las comidas. Mantuvo la mirada firme. No podía permitirse relajarse hasta que el último plato desapareciera de la sala. Notó cómo Leo se apretaba más contra su costado y apretó su brazo alrededor de él. La confianza del niño le daba fuerza. Pensó otra vez en María, en el día en que sostuvo por primera vez a su recién nacido nieto y en la promesa que hizo en su corazón de cuidarlo mientras viviera. Esa promesa definía ahora su vida. Había cargado con el dolor, con la responsabilidad y con un amor más fuerte que el sufrimiento. Esa noche era otra prueba de esa fuerza, y estaba preparada para soportarla. Josefina se sentó en silencio, su rostro sereno pero su mente alerta, esperando el momento en que la verdad se revelara. Sabía que no permanecería oculta para siempre. La persona detrás de la nota creía que podía actuar sin ser descubierta, pero Josefina pensaba lo contrario. La edad le había enseñado que los secretos siempre salían a la luz con el tiempo. Hasta entonces, permanecería como la guardiana al lado de su nieto, inquebrantable y sin miedo. Josefina no se movió de su lugar aunque la noche se alargaba en interminables horas. Su espalda dolía y sus manos se sentían rígidas, pero ignoraba el malestar. Lo que importaba era Leo, sentado en silencio a su lado, su pequeño cuerpo presionado contra ella. Mantuvo su brazo firme alrededor de él, sintiendo lo frágil que estaba, y sus ojos continuaban buscando en el salón con concentración inquebrantable. Había vivido lo suficiente como para saber que el peligro rara vez se anunciaba dos veces, una vez expuesto, solía retirarse al silencio, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Ese pensamiento la mantenía alerta, reacia a bajar la guardia. A su alrededor, la celebración continuaba. Los invitados aplaudían al ritmo de la música, las parejas giraban en la pista de baile y las risas surgían de cada rincón del salón. Para cualquiera era una noche de alegría, pero para Josefina era una prueba de resistencia. Ya había sido puesta a prueba antes en la vida, la muerte de María, los interminables años criando a un niño sola, las noches de enfermedad y las mañanas de preocupación, y cada prueba había endurecido su espíritu. Esa noche era otra prueba, y la trataba con la misma seriedad con que había tratado todas las dificultades anteriores. Se acomodó un poco en su silla, enderezando la espalda para aliviar el dolor, y volvió a mirar hacia Ava. La joven novia estaba rodeada de admiradores, su rostro radiante de sonrisas y su postura perfecta. Parecía la imagen del éxito, pero los instintos de Josefina le decían otra cosa. Veía cálculo en sus movimientos, una agudeza en sus ojos que los demás no notaban, y eso la inquietaba profundamente. Josefina recordaba cómo Ava había entrado en la familia con un encanto demasiado suave, como sus cumplidos siempre sonaban ensayados y como Alex había caído rápidamente bajo su hechizo.
Josefina había guardado silencio entonces, reacia a crear conflicto, pero esa noche el silencio se sentía más pesado. La nota en su bolso era la prueba de que sus instintos no estaban equivocados. Puso su mano sobre el bolso que descansaba en su regazo, sintiendo el peso del papel doblado en su interior. Era más que una evidencia, era un recordatorio de que la confianza podía ser peligrosa y que la protección requería vigilancia. Volvió su atención a Leo, acariciando suavemente su cabello con los dedos. El niño se apoyaba en ella, su respiración tranquila pero su cuerpo aún tenso. Le susurró suavemente que todo estaba bajo control y, aunque no habló, la forma en que se apretó más contra ella mostraba que le creía. Esa confianza bastaba para fortalecer su resolución. Pensó otra vez en María y en las promesas que había hecho en su tumba. Había jurado no dejar que Leo sufriera solo, no dejar que enfrentara daño sin alguien que se interpusiera entre él y el peligro. Esa noche cumplía ese voto, y Josefina sentía su peso como carga y como bendición. Sus pensamientos fueron brevemente hacia Alex, su único hijo, que estaba demasiado cegado por la felicidad para ver la tormenta que se cernía sobre él. Quería poder protegerlo también, pero sabía que sus decisiones eran suyas ahora. Había elegido a Ava, y Josefina no podía deshacer eso. Lo que sí podía hacer, lo que debía hacer, era proteger a Leo, el niño que aún dependía completamente de ella. Se sentó como un muro de piedra, su presencia silenciosa pero inamovible. Ignoró los susurros de los parientes que se preguntaban por qué se veía tan seria. Ignoró el dolor en su cuerpo y el cansancio en su mente. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era el niño a su lado y la amenaza que aún permanecía oculta. Josefina había pasado su vida aprendiendo paciencia, y la paciencia era ahora su mayor arma. Sabía que los secretos siempre se revelaban con el tiempo, y estaba dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario. La noche se alargaba, la música continuaba y la celebración no mostraba señales de terminar, pero Josefina no vacilaba. Mantenía la mirada firme, el brazo fuerte y el corazón lleno de la promesa inquebrantable de que nadie dañaría a su nieto. Era anciana, pero no era débil, y el amor que la unía a Leo le daba una fuerza que ningún enemigo podía quebrar. Josefina permanecía vigilante mientras avanzaba la noche, sus cansados ojos sin apartarse nunca del movimiento de las personas en el salón. La nota doblada dentro de su bolso pesaba fuertemente en su mente, recordándole a cada segundo que alguien cercano había intentado dañar a Leo. Apretó con fuerza el hombro del niño, negándose a permitir que ni siquiera una pequeña distancia lo separara. Leo se acurrucaba contra su costado, su rostro pálido, su cuerpo mostrando la carga de un miedo que ningún niño de su edad debería llevar. Josefina sabía que debería haber estado corriendo y riendo como los demás niños, pero en cambio se sentaba en silencio, custodiado por una abuela que había vivido lo suficiente como para saber cuán cruel podía ser el mundo. Observó a Alex mientras reía con sus amigos, sosteniendo orgulloso la mano de Ava como si hubiera encontrado la felicidad de nuevo tras años de dolor. Josefina quería alegrarse por él, pero la imagen del rostro de María vino a su mente, el recuerdo de la joven cuya bondad una vez había llenado su hogar de calidez. Esa pérdida había marcado a Alex profundamente, y Josefina entendía por qué se había aferrado tan fuerte a la idea de un nuevo comienzo con Ava. Sin embargo, sus instintos le decían que ese comienzo escondía un peligro oculto. Ya no podía ignorarlo. Sus pensamientos volvieron al día en que Ava había entrado por primera vez en sus vidas, llegando con sonrisas demasiado pulidas y cumplidos demasiado perfectos. Josefina había observado cuidadosamente sus ojos aquel día, había notado cómo se detenían en la fotografía de María sosteniendo al pequeño Leo. Eso la había inquietado entonces, y esa noche, después de la nota, la inquietaba aún más. Se preguntaba qué había realmente detrás de esa máscara impecable. ¿Era Ava capaz de crueldad? ¿O había alguien más actuando, oculto entre los invitados? Josefina no tenía pruebas, solo sospechas, pero sus años le habían enseñado que la sospecha rara vez se equivocaba. Se movió en su silla, la punzada en su espalda aguda pero soportable. La edad le había quitado fuerzas, pero no espíritu.
Había criado hijos, enterrado seres queridos y cargado pesos demasiado grandes para la mayoría, y había resistido. Se dijo a sí misma que podía soportar esto también, por el bien de Leo. El niño descansaba contra ella, aferrando su coche de juguete con fuerza como si fuera lo único seguro que le quedaba en el mundo. Josefina le acarició el cabello suavemente, susurrando solo palabras firmes de consuelo. Sintió su respiración calmarse un poco, pero el miedo permanecía en sus ojos cada vez que la miraba. Ese miedo llenó a Josefina de renovada fuerza. No podía permitir que lo enfrentara solo. Miró de nuevo al salón, observando a los camareros mientras llevaban bandejas y servían bebidas. La capitana del catering había prometido revisar todo, pero Josefina seguía cada movimiento con atención. Su mente repetía la posibilidad de que alguien intentara de nuevo, quizá con otro método. Sabía que quienes deseaban hacer daño rara vez se detenían tras un intento fallido. Esperaban, observaban y volvían a atacar cuando la guardia se bajaba. Josefina se prometió que no bajaría la suya. Su rostro permanecía sereno para no llamar la atención, pero en su interior su corazón ardía con determinación. Pensó otra vez en los años después de la muerte de María, en cómo Leo había llorado en sus brazos y en cómo había prometido protegerlo siempre. Pensó en las noches junto a su cama, en las mañanas caminando con él a la escuela y en los incontables pequeños actos de cuidado que lo habían mantenido a salvo. Todo conducía a este momento. No lo fallaría ahora. La celebración continuaba, y la multitud parecía ignorar la tormenta que se gestaba en el corazón de Josefina. Para ellos, la velada era un recuerdo de alegría, pero para ella era un campo de batalla donde la vigilancia era su arma. Apretó a Leo contra su costado, su mano arrugada firme en su hombro, y dejó que su mente se instalara en la paciencia. Esperaría. Vigilaría. Y cuando la verdad se revelara, actuaría sin vacilación. La noche era larga, pero la fuerza de Josefina lo era más, y nada en la sala podía romper el escudo que había levantado alrededor de su nieto. El cuerpo de Josefina se sentía pesado de cansancio, pero su mente seguía aguda. Había vivido demasiado como para dejar que el desgaste apagara sus instintos ahora. La nota doblada en su bolso parecía volverse más pesada con cada minuto, como si cargara no solo palabras sino el peso de la traición. Miró a Leo, que se apoyaba en silencio contra su brazo, sus pequeños ojos mirando al suelo con una tristeza que le atravesaba el corazón. Era demasiado joven para entender por qué alguien querría hacerle daño, pero entendía lo suficiente como para tener miedo, y eso ya era más de lo que un niño debería soportar. Josefina le acarició el cabello suavemente, recordándole sin palabras que no estaba solo. Al otro lado del salón, la risa de Ava volvió a sonar, clara y pulida, atrayendo la admiración de los invitados que la rodeaban. Para ellos era perfecta, la nueva esposa que le había dado a Alex una oportunidad de alegría otra vez. Para Josefina, cada sonrisa parecía calculada, cada gesto ensayado. No podía apartar el recuerdo de los ojos de Ava fijos en la fotografía de María meses antes, y ese pensamiento permanecía como una espina. No quería acusar sin pruebas, pero la inquietud en su pecho se negaba a marcharse. Josefina volvió su atención a Alex. Su hijo se erguía alto, hablando con calidez con sus amigos, orgulloso de la mujer a su lado, y por un momento el corazón de Josefina se ablandó. Lo recordaba de niño, lleno de energía, y de joven, amando a María con una devoción tan profunda que lo había destrozado cuando ella murió. Quería felicidad para él, pero no al costo de la seguridad de Leo. Ese pensamiento endureció su resolución de nuevo. Sabía que Alex no le creería si expresaba su sospecha ahora. Estaba cegado por su nuevo amor. Necesitaría pruebas más fuertes que un presentimiento, más fuertes que el papel doblado en su bolso, antes de poder hacerle ver la verdad. Los invitados aclamaban otro brindis, pero Josefina mantenía su rostro sereno, su mirada firme. Había aprendido en la vida que a veces la voz más fuerte era el silencio, y esa era la voz que eligió esa noche. No discutiría, no armaría una escena. Esperaría, protegería y observaría.
Ajustó a Leo en su asiento mientras él comenzaba a dormitar inquieto contra su hombro. Su pequeño cuerpo temblaba de vez en cuando, y cada estremecimiento le apuñalaba el corazón. Le susurró palabras firmes, prometiéndole seguridad, incluso mientras su mente repetía el mensaje escalofriante de la nota una y otra vez. Pensó en María y en la promesa que le había hecho de cuidar de su nieto. Esa promesa estaba grabada en su alma, y le daba la fuerza para soportar cada dolor en su cuerpo. Los ojos de Josefina se movieron lentamente por el salón, buscando cada rostro, estudiando cada movimiento. Su paciencia era infinita. Creía firmemente que los secretos no podían permanecer ocultos para siempre. Quien se había atrevido a amenazar a Leo ya se había revelado una vez, y volvería a cometer otro error. Cuando llegara ese momento, Josefina estaría lista. No vacilaría, sin importar quién quedara expuesto. Sus viejas manos descansaban firmes sobre el niño, su bolso con la nota apretado contra su costado, toda su presencia dedicada a proteger al niño que dependía de ella. Para todos los demás, la boda era alegría, pero para Josefina era un campo de batalla disfrazado de música y sonrisas. Permanecía inmóvil, una guardiana silenciosa, sabiendo que la edad no había debilitado su espíritu, sino que lo había convertido en acero inquebrantable. Josefina permaneció sentada hasta la última hora de la celebración, su cuerpo rígido pero su determinación intacta. El salón se fue quedando más silencioso mientras los invitados comenzaban a marcharse, pero sus ojos nunca perdieron el enfoque. Había llevado la nota doblada consigo toda la noche, apretándola dentro de su bolso, recordándose con cada respiro que el peligro era real. El sonido de la música se desvanecía y las risas se volvían más suaves mientras la multitud se dispersaba, pero Josefina permanecía como un muro de piedra al lado de Leo. El niño se aferraba a su mano, agotado por la larga velada, su pequeño cuerpo apoyado contra ella. Su confianza le daba fuerza, y se recordaba a sí misma que la edad había quitado mucho a su cuerpo pero nada a su espíritu. Lo protegería, sin importar cuánto tiempo fuera necesario. Alex se acercó una vez más, sonriendo mientras le agradecía por asistir, su rostro brillando de orgullo al mirar a Ava. Josefina asintió levemente, forzando una expresión calmada, aunque su corazón permanecía pesado. Quería creer en su alegría, pero no podía borrar la inquietud dentro de sí. Recordaba la calidez de María, el amor que una vez había llenado su hogar, y las promesas que había hecho en la tumba de su nuera. Esas promesas la sostenían ahora. Observó a Ava mientras la joven permanecía cerca de Alex, sus ojos agudos detrás de su sonrisa. Para todos los demás se veía impecable, pero Josefina veía lo que otros no. La máscara era demasiado perfecta, demasiado pulida, y escondía algo más profundo. Si Ava estaba directamente detrás de la nota o no, Josefina aún no podía decirlo, pero sus instintos le decían que la amenaza estaba conectada con la mujer que ahora ocupaba el centro de la vida de su hijo. Josefina guardó silencio, sabiendo que palabras pronunciadas sin pruebas podrían destrozar la frágil felicidad de su hijo y volverlo en su contra. Eligió paciencia. Las pruebas llegarían, y cuando lo hicieran, estaría lista para revelar la verdad. Los últimos momentos de la boda pasaron y, uno a uno, los invitados se marcharon, dejando el salón más tranquilo. Josefina se levantó despacio, su cuerpo dolorido, y guió a Leo hacia la salida. El niño le sujetaba la mano con fuerza, demasiado cansado para hablar, pero ella sentía la confianza en ese pequeño gesto. Lo llevó a través del aire nocturno, lejos del ruido y las luces, y con cada paso su voto se hacía más fuerte. Había vivido duelo, pérdida y dificultades, pero nada la había roto aún, y nada lo haría mientras Leo la necesitara. En el silencio de la noche, la mente de Josefina estaba clara. Sabía que el peligro no había terminado. Quien hubiera escrito la nota había fallado esa noche, pero no se detendría. Esperaría, observaría e intentaría de nuevo cuando su guardia se debilitara. Pero Josefina se prometió que su guardia nunca se debilitaría. Permanecería vigilante, silenciosa si era necesario, pero siempre lista. La boda había terminado, pero la batalla por la seguridad de su nieto apenas comenzaba.
Josefina apretó su brazo alrededor del niño y caminó con firmeza en la noche, cargando no solo con él sino con la fuerza de cada promesa que había hecho. Descubriría la verdad, protegería a Leo y no descansaría hasta que quien lo amenazara fuera revelado. Para el mundo era solo una anciana, pero Josefina sabía la verdad, era una guardiana forjada por el dolor y atada por el amor, y ningún enemigo, por oculto que estuviera, podría derrotarla. Josefina regresó a casa tarde esa noche con Leo a su lado, su pequeña mano nunca soltando la suya incluso mientras se quedaba medio dormido. El silencio de la casa se sentía distinto al ruido del salón de bodas, pero el peso en su pecho no disminuía. Acomodó al niño en su cama, le puso una manta encima y observó su frágil respiración mientras al fin caía en un sueño profundo. Por un momento se permitió descansar en el silencio, pero su mente se negaba a soltar la nota doblada en su bolso. La sacó de nuevo, contemplando las palabras que casi habían convertido la noche en tragedia. Mesa 8, añadir camarón a la porción del niño. Las letras eran apresuradas, desiguales y crueles. Puso la nota sobre la mesa, sus dedos arrugados presionándola, y cerró los ojos. Volvieron recuerdos de todas las dificultades que había enfrentado, el día que enterró a María, las noches en vela con las fiebres de Leo, las mañanas en que tenía que ser fuerte mientras su propio corazón se rompía. Comprendió que esta nueva amenaza no era solo contra la salud de Leo, sino contra la frágil familia que había luchado tanto por mantener unida. Josefina se sentó en la pequeña mesa de la cocina durante horas, sus pensamientos agudos a pesar de su cansado cuerpo. Sabía que esto no podía permanecer oculto. Alguien había intentado deliberadamente dañar a Leo, y solo era cuestión de tiempo antes de que lo intentaran otra vez. Consideró ir con Alex con la nota, pero se detuvo. Él no le creería, no ahora. Sus ojos estaban cegados por la felicidad que había encontrado en Ava, y vería la advertencia de Josefina como celos o desconfianza. Eso solo lo alejaría más, dejándola sin forma de proteger a Leo. No, decidió, la paciencia seguía siendo la respuesta. Esperaría pruebas, pero permanecería atenta cada hora de cada día. La anciana se levantó lentamente, sus huesos doloridos, y volvió a guardar la nota en su bolso. Revisó a Leo una vez más, apartándole el cabello de la frente y susurrándole que estaba a salvo. Su respiración era tranquila, y se permitió creer que al menos esa noche el peligro se había mantenido a raya. Josefina regresó a su propia habitación, pero no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, su mente repasando los rostros que había visto en la boda. Cada invitado, cada pariente, cada amigo, pensaba cuidadosamente en cada uno, preguntándose quién tenía el conocimiento y la crueldad para planear algo así. Una y otra vez su mente regresaba a Ava. La sonrisa pulida, el encanto ensayado, los ojos que una vez se habían detenido demasiado en la foto de María, todo apuntaba hacia algo oculto. Josefina no tenía pruebas, pero sus instintos le gritaban cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. Sabía que no debía ignorarlos. Cuando amaneció, la anciana seguía despierta, su cuerpo cansado pero su corazón firme. Había sobrevivido otra noche y estaba lista para sobrevivir muchas más. Se prometió a sí misma que nunca bajaría la guardia, sin importar cuánto tiempo tomara. Descubriría la verdad, y cuando lo hiciera, protegería a su nieto con cada aliento que le quedara. Cuando el sol finalmente salió, Josefina se movió lentamente desde la ventana y fue a la cocina a preparar el desayuno. Su cuerpo estaba cansado por la noche sin dormir, pero sus manos trabajaban con la firmeza de la costumbre. Preparó café para ella, calentó leche para Leo y puso pan en la mesa. Pronto el niño salió de su habitación, frotándose los ojos, su coche de juguete aún apretado en su mano como si hubiera dormido con él toda la noche. Josefina sonrió levemente y puso su taza frente a él, hablando con voz calmada para no recordarle el miedo de la boda. Comió poco, pero su tranquila presencia le decía que se sentía seguro con ella. Estudió su rostro pálido y se prometió una vez más que no le sucedería nada. Después del desayuno lo acompañó a la escuela. La calle estaba llena de niños, padres y el ruido habitual de la mañana,
pero los ojos de Josefina se movían constantemente de un transeúnte a otro. Cada rostro era medido, cada movimiento considerado. Ya no confiaba fácilmente en nadie. Cuando dejó a Leo en la puerta, le besó la frente y le dijo que lo estaría esperando al final del día. El niño asintió, sujetando su mano una última vez antes de entrar. Josefina se quedó allí más tiempo de lo habitual, observando hasta que desapareció de su vista. Solo entonces dio la vuelta hacia casa. El camino fue lento, sus huesos rígidos por la edad, pero su mente permanecía alerta. Repasaba cada detalle de la boda una y otra vez. La colocación de la nota. La escritura apresurada pero deliberada. El conocimiento que revelaba sobre la alergia de Leo. Susurró para sí misma que algo así no podía ser casual. Era personal, era calculado y provenía de alguien cercano. En casa, sacó de nuevo la nota de su bolso y la examinó a la luz del día. Las letras eran marcadas, los trazos irregulares, pero no podía atribuirlos a ninguna persona en particular. Consideró llevarla a la policía, pero la duda la detuvo. Sin pruebas claras, podían descartarla como una broma o incluso cuestionar sus motivos. Josefina había aprendido que precipitarse sin evidencias podía crear más problemas de los que resolvía. Guardó el papel otra vez en su bolso y decidió mantener su propia investigación en silencio. Más tarde esa mañana, Alex pasó brevemente. Se veía alegre, hablaba sobre la boda y lo agradecido que estaba con todos los que habían asistido. Sus palabras llevaban entusiasmo, pero Josefina solo asintió, cuidando de no mostrar su inquietud. Estudió su rostro, buscando alguna señal de que percibiera lo sucedido, pero no había nada. Estaba cegado por la felicidad, exactamente como temía. Cuando habló de Ava, su tono estaba lleno de admiración, y Josefina sintió el peso del silencio presionando más fuerte en su pecho. Quiso decirle la verdad, entregarle la nota y exigirle que abriera los ojos, pero se contuvo. Sabía que él desestimaría sus preocupaciones, la acusaría de celos o, peor aún, creería que intentaba destruir su nuevo matrimonio. Josefina simplemente escuchó, con los labios apretados en una línea delgada y el corazón doliéndole al ver al hijo que había criado volverse tan vulnerable. Tras la partida de Alex, la casa se sintió pesada de silencio. Josefina se ocupó en pequeños quehaceres, doblando ropa, barriendo el suelo, pero su mente nunca se alejaba del pensamiento de la seguridad de Leo. Miraba constantemente hacia la escuela, aunque no podía verla desde su ventana, como si su mirada pudiera protegerlo desde lejos. Las horas pasaban lentas, cada minuto cargado de preocupación, hasta que llegó el momento de ir a buscarlo. Caminó hacia la escuela, con pasos firmes y ojos atentos a la calle. Cuando vio a Leo correr hacia ella, el alivio la inundó, y se agachó para abrazarlo con fuerza. Él sonrió débilmente, reconfortado por su presencia, y ella sintió que su fuerza regresaba. De camino a casa, Josefina le sostuvo la mano con firmeza, hablándole de cosas simples, evitando la oscuridad que aún rondaba en sus pensamientos. Esa noche, después de acostar a Leo, volvió a la mesa de la cocina y puso la nota frente a ella otra vez. Las palabras la miraban como un desafío. Sabía que esto era solo el comienzo. Quien lo había intentado una vez lo haría de nuevo. Pero Josefina estaba lista. Había vivido demasiado, cargado con demasiados pesares y sobrevivido a demasiado como para dejarse intimidar en silencio. Permanecería paciente, permanecería fuerte y descubriría la verdad sin importar cuánto tiempo tomara. Josefina comenzó a notar pequeños cambios en los días posteriores a la boda. Leo permanecía a su lado siempre que estaban en casa, ya no tan despreocupado como antes. Seguía jugando con su coche de juguete, pero sus movimientos eran más lentos, su risa más tenue y sus ojos a menudo se desviaban hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera entrar sin ser invitado. Josefina observaba esos cambios con tristeza, sabiendo que la inocencia de un niño era frágil y podía romperse con facilidad. Intentaba llenar sus días de consuelo, cocinando sus comidas favoritas, sentándose a su lado mientras dibujaba y llevándolo a la escuela con su mano protectora siempre en su hombro. Pero bajo su calma,
sus pensamientos nunca dejaban de correr. Llevaba la nota doblada a todas partes, oculta en lo profundo de su bolso, recordándose el peligro que aún rondaba. Cada vez que la tocaba, sentía endurecerse su determinación. Una tarde Alex volvió a visitarla. Se mostraba con el orgullo de un hombre que creía que su vida había dado un giro. Habló de sus planes futuros con Ava, de viajes que podrían hacer, de los cambios que ella ya había sugerido para la casa. Josefina escuchó en silencio, con los ojos fijos en su hijo mientras hablaba. Reconocía ese tono en su voz, era el mismo que una vez había usado cuando hablaba de María. Estaba devoto, cegado por el afecto, y le dolía verlo tan inconsciente del peligro que ella presentía. Pensó en mostrarle la nota, pero una vez más se contuvo. Su confianza en Ava era inquebrantable, y Josefina temía que su advertencia fuera desechada como una intromisión de una anciana. La distancia que eso crearía entre ellos podría dejarla sin poder para proteger a Leo. Tragó sus palabras y simplemente asintió, cargando el peso del silencio como otra carga sobre sus hombros. Después de que Alex se fue, Josefina se sentó en la mesa de la cocina con la nota en la mano. Estudió la escritura cuidadosamente, las letras irregulares escritas con prisa, pero ninguna identidad clara se revelaba. Se preguntaba si Ava la había escrito o si había convencido a alguien más de hacerlo por ella. El pensamiento la inquietaba profundamente. Recordaba cómo Ava siempre sabía exactamente qué decir, cómo se presentaba perfecta en todo. No la sorprendería que detrás de esa máscara impecable viviera un corazón capaz de crueles planes. Aún así, necesitaba más que instinto. Necesitaba pruebas que nadie pudiera negar. Esa noche, mientras Leo dormía, Josefina permaneció despierta otra vez, con los ojos en las sombras de la casa. Cada crujido del piso de madera, cada roce del viento contra la ventana, la mantenía alerta. Había vivido muchas tormentas en su vida, pero esta se sentía diferente. No era una tormenta de la naturaleza ni del azar, era una tormenta creada por la malicia humana, y tenía como objetivo a su nieto. A la mañana siguiente llevó a Leo a la escuela como siempre, su paso firme, sus ojos agudos. Notó una figura en la esquina de la calle, alguien que parecía observar, pero cuando giró del todo la persona se escabulló. El corazón de Josefina se tensó, pero mantuvo la expresión calmada por Leo. Lo dejó en la puerta con un beso en la frente y luego regresó a casa, con la mente más aguda que nunca. Comenzó a anotar detalles en un pequeño cuaderno, horarios, rostros y cualquier movimiento inusual que notara. Josefina sabía que la memoria podía desvanecerse, pero las palabras escritas permanecían. Si la verdad debía descubrirse, necesitaría un registro de cada sospecha. Los días pasaban, cada uno extendiéndose bajo el peso de la vigilancia, pero Josefina no flaqueaba. Su cuerpo era viejo, su fuerza no era la que había sido, pero su voluntad permanecía más firme que el acero. Se recordaba cada día que había sobrevivido a pérdidas, cargado con duelos y soportado dolores mayores que los que muchos podían imaginar. No se había quebrado entonces, y no se quebraría ahora. Por Leo permanecería alerta, paciente y lista. Sabía que la persona que lo intentó una vez seguramente lo intentaría de nuevo, y cuando lo hiciera, ella estaría esperando. Josefina cerró el cuaderno una tarde y susurró suavemente en la habitación silenciosa que descubriría la verdad. Ya había enfrentado la tragedia antes, pero esta vez estaba preparada. Ningún enemigo, por oculto que estuviera, lograría vencerla. Mientras observaba a Leo dormir en paz, el corazón de Josefina se aquietaba. La lucha no había terminado, pero no era ajena a las batallas largas. Había enterrado a la mujer que una vez llenó a su familia de luz, había llevado al niño a través del dolor y había soportado soledad que podría haber quebrado a otros. Nada de eso la había derrotado, y esta nueva prueba tampoco lo haría. Susurró suavemente para sí que mantendría a Leo a salvo sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuán fuerte fuera el enemigo, sin importar qué sacrificios tuviera que hacer. En la quietud de la noche, Josefina sintió que su resolución se asentaba como piedra. Era anciana, su cuerpo débil, pero su amor era inquebrantable y su paciencia interminable.
Sabía que la persona detrás de la nota volvería a atacar, pero cuando ese momento llegara, estaría lista. No fallaría a Leo. No permitiría que la historia se repitiera. La historia de su vida había sido una de resistencia, y este capítulo no sería diferente. Josefina cerró su cuaderno, colocó la nota doblada a su lado y se sentó en silencio mientras la casa descansaba en calma. Afuera, el mundo seguía con su ruido y sus sombras, pero dentro de su hogar, custodiado por sus ojos vigilantes, Leo dormía seguro. El corazón de Josefina dolía con el peso de la sospecha, pero también ardía con la fuerza del amor. Ya no era solo una abuela. Era el escudo entre un niño y la crueldad del mundo, y volvió a jurar que nadie atravesaría ese escudo. La noche continuaba, pero la resolución de Josefina permanecía, firme como el amanecer que enfrentaría de nuevo mañana, lista para continuar la guerra silenciosa que había elegido por el bien del niño al que amaba más que a su propia vida.